Yo puedo partir, Doc. ¿Ahí se ve bien? Si alguien me puede Sí, se ve. responder. Súper. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a presentarles sobre normas de ayuno en pediatría. Primero, hoja de ruta, que es lo que vamos a ver hoy. Una introducción del tema. Los efectos que tiene el ayuno prolongado, sobre todo en la población pediátrica. Vamos a hablar del riesgo de aspiración, las nuevas recomendaciones que han salido con respecto a las normas de ayuno, el uso de ecografía gástrica como herramienta en este contexto y después unas conclusiones del tema. Primero, para partir una introducción breve, como sabemos, el ayuno es un pilar fundamental de nuestra preparación preoperatoria. Esto porque reduce el volumen de contenido gástrico y así en teoría hay menor riesgo de aspiración al momento de la inducción de la anestesia y también durante la cirugía. Se ha visto que el ayuno, sobre todo en la población pediátrica, es particularmente angustiante y que tiene consecuencias negativas tanto fisiológicas como psicosociales que vamos a ver más adelante. Otro punto importante con respecto a esto es que asociado a la aspiración en la población infantil se ha visto que hay muy pocas muertes pediátricas o secuelas a largo plazo. Entonces, la evidencia muestra que esto no es realmente un problema tan importante en este grupo de pacientes. Y ha habido últimamente como un shift en lo que son las recomendaciones, intentando encontrar un equilibrio entre un tiempo de ayuno que sea suficientemente seguro para evitar aspiración,
pero también reducir estas consecuencias tanto fisiológicas y negativas y estrés para el paciente, sobre todo en este grupo en particular. Clásicamente, las guías de ayuno pediátrico dividían las comidas en líquidos claros, en leche materna, fórmula láctea y sólidos. Hacían esta diferenciación porque tanto las fórmulas lácteas como la leche materna, al tener estas proteínas que con el ácido del estómago se coagulaban, se creía que había mayor tiempo, perdón, para el vaciamiento gástrico. Clásicamente se usaba la regla 6-4-2, 6 horas para los sólidos, 4 para las fórmulas lácteas, o sea, para la leche materna, perdón, y 2 para los líquidos claros. Pero últimamente había un cambio y se está transicionando hacia una regla 6-4-3-1, que es del Journal Europeo de Anestesia, que son 6 horas para sólidos, 4 para fórmulas lácteas, 3 para leche materna y se redujo los líquidos claros a 1 hora. A pesar de que se intentaban implementar clásicamente este 6-4-2, se ha visto que cuando había una regla de ayuno de 2 horas, para líquidos claros, lo que pasaba realmente, que nosotros también lo vemos en nuestra práctica al día a día, es que el tiempo de ayuno era mucho mayor. Se hablaba entre hasta más de 6 13 horas y hasta 15 horas en la práctica. Y estos tiempos de ayuno necesariamente largos producían en el niño tanto hambre, sed, incomodidad, estrés, niño más agitado, entonces tenía todas estas consecuencias negativas. Y a pesar de que se tenían estas horas bastante claras, se ve que en la práctica no se cumplen realmente. Se han hecho varios estudios en términos de lo que es el vaciamiento gástrico. Estudios con resonancia magnética se ha visto que en niños el vaciamiento gástrico para líquidos claros es bastante rápido. Jarabe a 7 ml por kilo, que es harto, se vacía casi por completo dentro de 1 hora. Y a 3 ml kilo se vacían con una semilla de 20 minutos, lo cual también es bastante rápido. Y también se vio con el uso de ecografía, que se dan líquidos claros 10 a 15 ml kilo, que también es harto, 2 horas antes de la operación, había una reducción del volumen entrar a la inducción, porque nosotros también sabemos que el ayuno prolongado puede aumentar la secreción de contenido gástrico y también disminuir el pH de esto. Entonces, ¿por qué hacer este cambio? Se plantea por un lado que la regla de 1 hora permite que el niño al llegar al hospital pueda consumir un líquido claro. Entonces, porque el niño no entra directamente al pabellón, hay este periodo de tiempo en el cual se podría flexibilizar. Y así también se quita un poco la responsabilidad de la decisión a los padres, que muchas veces no los quieren despertar en la noche o se aseguran de que no haya que no vayan a suspender la cirugía por eso, por ejemplo, y los tienen en ayuno desde las 8 o 7 de la noche el día anterior. Entonces ahí nosotros como que tomamos un poquito más en control de la situación. El volumen máximo recomendado en estos casos sería 3 ml por kilo, pero se han visto también otros números que vamos a ver más adelante. Lo que sí hay ciertos casos en los cuales quizás deberíamos ser un poquito más conservadores y no aplicar estas reglas, por ejemplo, pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, pacientes con insuficiencia renal, algunas enteropatías, estenosis esofágicas o calasia, pacientes diabéticos con gastroparesia, o que hayan contraindicaciones quirúrgicas, por ejemplo, cirugías de abdomen que nos pueden como complicar un poquito esto, así que tenemos que tender a ser más conservadores. ¿Cuáles son los efectos del ayuno prolongado? Se ha visto que el ayuno es uno de los aspectos más angustiantes para niños que están esperando cirugía electiva y que niños con ayuno prolongado en general suelen ser más irritables tanto en el pre como en el postoperatorio. Los problemas más predominantes que se han visto son la sed y el hambre, pero también a nivel ya más fisiológico puede producir hipotensión durante la inducción, aumenta el estado catabólico, mayor incidencia de náusea y vómito en el postoperatorio y hasta un aumento del dolor postoperatorio, entonces no es menor. Por otro lado, también se cree que puede haber un desarrollo de resistencia a la insulina en el periodo postoperatorio. Esto nos produciría hiperglicemia y también todas las complicaciones inmediatas asociadas a esta, como podría ser mayor riesgo de infección del sitio de operación. Y también aumento de los ácidos grasos libres, perdón, disminución de la proporción de estos con los cuerpos cetónicos, disminuyen los niveles de insulina y aumenta los niveles de cortisol cuando ya el ayuno ya es muy prolongado, por ejemplo, 24 horas, que también a veces pasa. Riesgo de aspiración en esta población tiene algunas particularidades en comparación con el paciente adulto. Se ha visto que el vaciamiento gástrico de sólidos se describe como una eliminación de orden cero, es decir, es una tasa constante que es independiente de la concentración que hay o la cantidad que hay de contenido, mientras que los líquidos siguen cinéticas de primer orden, es decir, exponencialmente y va aumentando a medida que va disminuyendo la concentración o la cantidad. Entonces, esto nos hace pensar que quizás es más importante el tipo de lo que se está consumiendo, sea líquido sólido, y también la cantidad. Otro estudio con resonancias nucleares magnéticas del contenido gástrico, se vio que en los pacientes que se les da líquido claros a 3 ml kilo,
y lo comparaban con pacientes que habían tenido un ayuno nocturno y se vio que los volúmenes eran similares una hora después de la administración de esto. Entonces, claro, tener el paciente 12 horas, el tiempo que sea en ayuno, no mostraba diferencias versus dar estos 3 ml kilo una hora antes de la cirugía. Entonces, si nosotros entendemos la fisiología del vaciamiento gástrico, nos ayudaría también para justificar reducir estos límites actuales, pero también siempre recordar que hay ciertas patologías que nos van a alterar la fisiología normal del vaciamiento gástrico, que es lo que dije hace un ratito mencionando también este tema. La motilidad gástrica se puede reducir, por ejemplo, en pacientes que tengan obstrucción intestinal o que hayan usado opioides, pacientes con un trauma, y el estrés también nos disminuye la motilidad gástrica, pacientes con trastornos esofágicos como la calasia, etcétera. Entonces, en este grupo de pacientes, quizás ser más conservadores y no guiarnos solamente por un número, sino que ir adaptando nuestra práctica al paciente a paciente. Describieron un ensayo multicéntrico, más de 139.000, perdón, sedaciones y otras prácticas de anestesia, y se vio que la incidencia de aspiración era similar independiente si el niño estaba en ayuno o no. Los tiempos de ayuno, las prácticas actuales más modernas, ¿no es cierto?, han disminuido esos tiempos de ayuno, pero hemos visto también que con el tiempo ha disminuido la incidencia de eventos de aspiración. Entonces, si es que estamos teniendo tiempos de ayunos menores y aún así están disminuyendo los eventos de aspiración, tenemos que pensar que hay otros factores que también colaboran, ¿no es cierto?, en el riesgo de aspiración, como podrían ser factores propios del paciente o factores anestésicos adicionales, como por ejemplo elegir un dispositivo suprarrútico correctamente, entre otros. Entonces no quedarnos solamente con los tiempos ni con el ayuno en sí, sino que ir individualizando y considerando estos otros factores. El estudio APRICOT, que es un estudio prospectivo multicéntrico que vio la incidencia de eventos críticos severos en anestesia pediátrica, un estudio bien grande, y aquí vieron que la incidencia de aspiración era 2 y 2.2 por cada 10.000 casos en procedimientos electivos y de emergencia respectivamente, o sea, 2 en electivos y 2.2 de emergencia, que no era una diferencia estadísticamente significativa. Y se vio también que en el 54% de los casos la aspiración no tenía ninguna complicación. Dentro de los pacientes que aspiraban, que ya eran poquitos, más de la mitad de estos no tenían ninguna complicación. El resto de los casos sí se dio, por ejemplo, intubación prolongada en un 12%, pacientes que presentaron hipoxemia en un 30% o neumonía en un 3%, pero aún así ellos rescataban que no había, por ejemplo, aumento del ingreso a UCI en estos pacientes ni el aumento de mortalidad. Entonces esto llega a la conclusión que la aspiración pulmonar durante la anestesia es un evento de bajo riesgo en niños y es un evento poco frecuente en niños y que también al parecer no parece incidir tanto únicamente en el tiempo de ayuno o no. Entonces, ¿cuáles son las nuevas recomendaciones o cómo han ido cambiando las cosas en el último tiempo? Primero preguntarnos por qué tenemos que cambiar las recomendaciones. Entonces, en primer lugar, lo que dije previamente, se ha visto que en la práctica el ayuno es mucho mayor de lo necesario, hasta 15 horas, a pesar de implementar la guía 642. Entonces, aunque nosotros pongamos quizás una hora para líquidos claros, no necesariamente va a ser una hora, pero sí nos ayuda a disminuir estos tiempos que la verdad que son bastante excesivos y que se alejan bastante de lo que las guías dicen. Por otro lado, si comprendemos la fisiología del vaciamiento gástrico, vemos que esto se puede, ¿no es cierto?, aplicar de manera segura y tampoco hay evidencia sólida que el ayuno realmente va a proteger contra la aspiración pulmonar. Entonces, también, como dije previamente, considerar siempre los otros factores asociados al momento de dar la anestesia a uno de estos pacientes. Se han tratado de implementar muchas estrategias nuevas para reducir, perdón, la incidencia de ayuno prolongado. Describían varios programas para reducir esos tiempos reales de ayuno y se vio que al implementar estos programas a nivel como multidisciplinario, la disminución en tiempo medio de ayuno fue de 8,5 a 6 horas, que la verdad es que disminuye sí un poco los ayunos reales, y que las desviaciones de la guía de más de 2 horas bajaron de un 70% de los pacientes que tenían más de 2 horas de diferencia con lo que se recomendaba a un 8%, que la verdad es que también es bastante bueno. Ellos vieron también que emitir el límite de ayuno de 2 horas para líquidos claros no se asoció con aumento de la incidencia de aspiración pulmonar y recomendaban, por ejemplo, ofrecer bebidas a niños que llevan más de 4 horas en ayuno, por ejemplo, pacientes que la cirugía previa a la programada de ellos que se prolongó, por ejemplo, y ya sabemos que tiene 4 horas de ayuno, ofrecer que puedan tomar algo antes de ellos pasar a parir. Esta fue la guía europea de anestesiología, que es como la que comenzó a traer estos cambios, y se centró en 6 grandes temas. Primero, comparar regímenes liberales con conservadores, vio el impacto de la composición de los alimentos, vio las comorbilidades de los pacientes y cómo esto afectaba, ¿no es cierto?, el riesgo de aspiración. Ellos analizaron el uso de ecografía gástrica como herramienta clínica, validación de la ecografía para el contenido y el vaciamiento gástrico, y también mencionan muy brevemente todo lo que es la alimentación temprana postoperatoria.
Entonces, las recomendaciones principales que da esta guía son líquidos claros permitir hasta 1 hora antes de la inducción en niños sanos electivos. La leche materna disminuir en el tiempo de 4 a 3 horas antes de la inducción. La fórmula infantil hasta 4 horas antes. Y recomendaban el uso de ecografía gástrica como herramienta en estos pacientes. En las conclusiones adicionales de esta guía, ellos dicen que el régimen liberal reduce significativamente el ayuno real de 6 a 13 a menos de 2 horas sin aumentar efectos adversos. Ellos también concluyen que la aspiración pulmonar de líquidos claros es rara y no se asocia a mortalidad en pediatría, que los volúmenes gástricos eran similares si que usaba un régimen 642 versus unos más liberales como 641 o hasta 640, que vamos a ver en un paper más adelante que también lo mencionan, y que tiene muchos beneficios como menos sed, mayor satisfacción de los pacientes, de los padres y los pacientes y menor incidencia de hipotensión en la inducción. Entonces, como conclusión general que ellos llegan, permitir líquidos claros hasta 1 hora y la leche materna hasta 3 horas es seguro y mejora la experiencia perioperatoria tanto de los pacientes y de los padres. Y también mencionan muy brevemente el tema de la alimentación temprana en el postoperatorio. Ahí dicen fomentarlo según las necesidades del niño y sí en pacientes que están con nauseómetros postoperatorios no forzar el consumo de alimentos en este periodo. Para el volumen de líquidos claros, distintas recomendaciones. En los estudios que puse arriba, ellos hasta 3 ml por kilo de líquidos claros 1 hora antes es lo que recomiendan como seguro, pero hay otro estudio, el de Sanitay, que compara 3 y 5 ml kilo de dextrosa al 5% en niños y se vio que en 1 hora ambos grupos alcanzaban volúmenes residuales basales bastante similares. Tiempo de cemento gástrico en el de 3 ml kilo, 35 minutos versus 40 minutos en el 5 ml kilo. Y vida media de eliminación de 17 minutos versus 18,6. O sea, la verdad es que no son diferencias tan significativas, pero igual, como la conclusión a lo que se llegó es más 3 ml por kilo. Este otro paper que les quería mostrar, que es de mayo de este año, si no me equivoco, y se vio, ¿no es cierto?, el impacto de los regímenes más liberales de líquidos claros. Acá ellos vieron el riesgo de aspiración pulmonar en niños con 3 recomendaciones, que era el Cip-Tilcent, que ahí les daban líquidos hasta el momento que pasaban a pabellón, el régimen con ayuno de 1 hora para líquidos claros y de 2 horas para líquidos claros. Lo que sí es no especificaban cuántos ml por kilo usaron ellos. Acá fueron 306.900 procedimientos, o sea, un importante grupo de pacientes, y se vio que la incidencia de aspiración fue de 1,18 en el grupo Ciptilcent, o sea, los que tomaron líquidos claros hasta el momento de pasar a pabellón, de 0,96 por cada 10.000 en el grupo 1 hora, y de 1,83 por cada 10.000 en el grupo control, que era ayuno de líquidos claros de 2 o más horas, sin muertes asociadas. Y llama la atención igual que el grupo que tenga más ayuno tiene, aunque sea leve, mayor riesgo o mayor incidencia de aspiración. Y llegan a la conclusión que los grupos Cip-Tilcent y de ayuno de 1 hora fueron estadísticamente no inferiores al ayuno de 2 horas en términos de tanto aspiración confirmada, regurgitación transitoria y regurgitación que requirió escalamiento de cuidados o ingreso a UCI. Entonces, como conclusión final del paper, ellos llegan que hay evidencia de seguridad para reducir el tiempo de ayuno preoperatorio para líquidos claros en niños menores de 16 años de 2 a 1 hora. Y ya para ir cerrando, hablar un poquito del uso de la ecografía gástrica como herramienta en este grupo de pacientes. Primer paper, que es del uso de ecografía gástrica en pacientes que van a ir a la cirugía electiva. Estos son pacientes que tenían violaciones conocidas de las reglas de ayuno para cirugía electiva y acá se categorizaban en 3 grandes grupos: los de bajo riesgo de aspiración, que tenían o el estómago vacío o líquidos claros de menos de 1,5 ml por kilo; de alto riesgo, que son pacientes que tenían sólidos en el estómago o líquidos claros mayor a 1,5 ml por kilo; y un grupo indeterminado, que hay como entre medio. Se vio que de este grupo de pacientes el 29,2% tenía hallazgos de alto riesgo, que igual si nosotros lo pensamos, si son pacientes que tienen violación conocida del ayuno, uno esperaría que haya mayor número de pacientes con hallazgos de alto riesgo. Y en estos casos el procedimiento se retrasó, se canceló, se hizo consecuencia de intubación rápida. Y un 62,3% de pacientes tenían hallazgos de bajo riesgo. Y se vio que al pasar estos pacientes igual, sin retrasar el inicio de la cirugía, se ahorró una mediana de 2,6 horas de tiempo para ello. Y no se registraron eventos de aspiración en ningún paciente. Entonces llegan a la conclusión que el uso de ecografía gástrica preoperatoria podría desempeñar un papel en la determinación de cambios en el manejo anestésico. Y ya para ir terminando, este otro paper que también se usó ecografía para determinar el volumen residual gástrico. Acá querían ver si es que volúmenes gástricos menores a 1,5 ml kilo podían aumentar el riesgo de aspiración pulmonar.
y cuantificar, ¿no es cierto?, cuánto tiempo era necesario para alcanzar este volumen gástrico menor a 1,5 ml kilo después de ingesta de líquidos claros. Acá se usaron pacientes sanos entre 1 y 14 años y su sonografía gástrica, ¿no es cierto?, para determinar el área transversal del antro y ver así calcular así el volumen de residuo gástrico. Se tomaron mediciones basales y después de 250 ml de líquido claro, y se tomaron ecografía gástrica, el basal, y después a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Y se vio que el volumen total del líquido gástrico fue menor a 1,5 ml por kilo después de los 60 minutos. Entonces sugiere también que ¿no es cierto? Hacer un ajuste de las guías actuales y flexibilizar a el ayuno de 1 hora de líquidos claros es algo que se puede hacer de manera segura. Aquí nada más para mostrarles la diferencia de los volúmenes gástricos, tanto basal acá arriba a la izquierda, después abajo a los 30, 60 y a la derecha 90 y 120 minutos, como iba evolucionando el volumen. Entonces ya para cerrar la presentación, ¿con qué conclusiones me quedo yo? En primer lugar, que el ayuno prolongado tiene consecuencias fisiológicas y psicológicas en el paciente pediátrico que no son menores y que nosotros muchas veces damos por hecho que el paciente va a llegar con ayuno de 12 horas, pero que la verdad no debería ser así. Que la aspiración pulmonar es un evento poco frecuente y además de bajo riesgo en población pediátrica y no se asocia necesariamente a mayor mortalidad. El ayuno de 1 hora para 3 ml líquidos claros es algo que es seguro y que se ha demostrado en varios estudios. Considerar siempre el uso de ecografía gástrica como herramienta y quizás esto es algo que no se hace habitualmente en la práctica clínica, entonces ir practicando quizás en pacientes sanos para hacer la mano, ¿no es cierto? Y poder después usarlo en el momento de tener que tomar decisiones. Y lo último, y quizás lo más importante, es que el cambio de normas de ayuno tiene que ser incorporado por todo el equipo, ya sea de prequirúrgico, de las enfermeras, de nosotros mismos, el equipo de anestesia, hablar también con los papás para así poder hacer una transición que se cumpla realmente y que no sea simplemente dar recomendaciones, pero que al momento de la práctica terminan no cumpliéndose y no, sin hacer ninguna diferencia. Y con eso estaríamos terminando. Muchas gracias. Hola, hola, ¿y se me escucha? Cris, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Cris, ¿podéis averiguar algo con respecto a ayuno para nutrición parenteral y nutrición enteral? No, doctor, no lo busqué, pero puedo revisarlo y ahí lo puedo revisar. Ya, listo. Echamos una revisadita de ese tema. El resto de las guías, bueno, eso es Perfecto. básicamente por lo que nos regimos actualmente. Y bueno, se sabe que la disminución de las horas del ayuno preoperatorio actualmente están en la vanguardia de tanto de las guías ERAS como de las guías de náuseas y vómito posoperatorio, confort del paciente. Así que, nada, eso es lo que tenemos que seguir. De verdad que lo ideal sería poder continuar con guías POCUS para poder establecer el volumen residual gástrico y sería bueno pues poderlo implementar. ¿Listo? ¿Qué setting de pacientes sabes tú que tienen mayor poder residual de alimentación o que hacen gastroparesia? No solamente Pacientes, por los, ejemplo, ¿cómo? no solamente los pediátricos, sino en general, ¿qué pacientes sabes tú o conoces? Pacientes diabéticos, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, con Parkinson, que tengan alguna enfermedad neurológica que también nos va a afectar el vaciamiento gástrico, pacientes con reflujo, con acalasia, gente embarazada, en Las teoría. embarazadas también, exactamente. Entonces, Es un perfil de paciente en el cual deberíamos tener mucho más cuidado con eso. ¿Listo? sí. Así que, bueno, excelente. No sé, ¿el doctor Zambrano quiere complementar algo al respecto? Oye, Diego, el ayuno igual es un tema que siempre, muchas veces es discutido y es el tema en que nos hace ver como villanos muchas veces cuando nos enfrentamos a un cirujano que quiere pasar a un paciente por haberse tomado un vasito de agua hace media hora, y más que todo en pediatría. Así que yo creo que hay un mensaje que dijo al final la Cristi, que es bastante importante, que las normas de ayuno verdaderamente se deben sociabilizar, no solo con el equipo de enfermería, no solo con el equipo de técnicos, no solo con el equipo de anestesia, sino que yo creo que con todos los equipos que tienen que están inmersos en una cirugía, ya porque es muy importante para que así todos nos rijamos en las mismas normas, medidas y todo. Con respecto a la medición del vaciamiento gástrico, la verdad que es algo que nosotros como anestesiólogos que manejamos el eco, creo que debemos, y eso ojalá que los chicos que recién están partiendo
ojalá que lo empiecen a hacer, ¿ya? Porque verdaderamente en algún momento cuando, no solo pacientes pediátricos, a mí me tocaba hacer un eco para revisar si verdaderamente existe alimento o líquido a nivel estomacal en los pacientes que toman GLP-2, estos nuevos fármacos para manejo de diabetes, que hay que darles anestesia. Entonces, verdaderamente es una herramienta. Claramente, la ecografía es operador dependiente. Entonces, yo creo que mientras más veces nosotros podamos realizar este, este, este examen, creo que vamos a tener mayor precisión en poder cuantificar la cantidad de líquidos que existe a nivel del estómago. Y no olvidarse de la hipoglicemia en los pacientes pediátricos. Obviamente, mientras más pequeños tenemos mucho más riesgo y ojalá que los ayunos en esa población, estoy hablando de pacientes lactantes y todo eso, sea lo más acotado posible y que la realimentación sea precoz siempre y cuando no se haya hecho alguna cirugía gastrointestinal, lo cual haya que manejarlos y dejarlos en régimen cero. Eso, Víctor. Ya, excelente, muy bien, muy buena presentación, Chris, muy, muy, muy buena presentación. Gracias. Listo, ¿quién continúa? Si quiero yo. Ah, Dale, dale, Agustín, dale. uy, no sé si funciona la cámara. Ahí sí, creo que me ven. Bien. Bueno, la mía, la verdad, bastante, mucho más básica que lo que te comentó la Gris, pero bueno. Eh, con Octavio nos encargamos de hablar un poquito de ventilación mecánica, ya que es algo que realmente desconocíamos, producto de que en pregrado nadie nos enseña esto. O sea, solamente tenemos fisiología respiratoria y algo nos recordamos. Así que yo me voy a encargar de hablar de volumen control y Octavio de presión control. Así que, bueno, voy a hablar un poquito también de la fisiología y hablar de la respiración espontánea y cómo esto lo llevamos después a la ventilación mecánica, ¿ya? Para lo cual leí más o menos de este libro que salió hace como 2 años y de este paper que nos va a servir más o menos para contar las diferencias entre cada una de ellas. Así que, primero que todo, tenemos que entender cómo ventilamos espontáneamente y básicamente esto ocurre cuando, ¿verdad? El diafragma, ¿cierto? Genera, se contrae y por lo tanto se baja todo lo que sería el pulmón. ¿Ya? Entonces, la respiración se compone de la inspiración y la expiración, y la inspiración siempre un proceso activo, en donde requiere, ¿verdad? ATP, requiere de contracción muscular. ¿Y qué ocurre con esto? El pulmón, al distenderse, hace que los alvéolos se extiendan, por tanto, el diámetro alveolar va a aumentar, y eso hace que las partículas de los gases que tenemos ahí tengan menor presión, producto de que van a chocar menos en relación con la parte ambiental, ¿verdad? Con la atmósfera. Y eso hace de que haya presión negativa con respecto al ambiente, lo cual provoca entonces de que todo lo que está en la atmósfera entre a nuestro sistema, ¿verdad? Los 21 porcentaje de oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta de que es un proceso negativo, ¿ya? De presión negativa. Y luego entonces, un proceso pasivo en donde la expiración se compone solamente de la distensibilidad de la elasticidad, perdón, del pulmón, ¿verdad? De la fibra de colágeno para volver a su posición y de esta manera generar la expiración. Entonces, conceptos claves de la inspiración, tenemos el flujo que se refiere a la velocidad del aire que transcurre en un minuto, la frecuencia respiratoria, que son cuántas respiraciones por minuto se van a generar, y el volumen corriente o volumen tidal que aparece en las máquinas que he visto en pabellón, que por lo general son 400 a 500 ml entre cada ciclo, ¿ya? Y la expiración, por lo general, tiene una relación que es 1 a 2, es decir, la inspiración dura 1 y la expiración dura 2. Es decir, si la inspiración, por ejemplo, dura 2 segundos, la expiración va a durar 4 segundos y así. Y como les comenté, la inspiración es un proceso fisiológico que es a presión positiva, o sea, perdón, negativa. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque la ventilación mecánica rompe con todas estas reglas, porque de alguna manera tenemos que meter el aire y eso va a ser la presión positiva. ¿Ya? Entonces es un instrumento de soporte vital que no es el tratamiento de este paciente. O sea, si queremos buscar un tratamiento, tenemos que resolver la patología que está ocurriendo. Pero en el ámbito de anestesia, evidentemente, se ocupa mientras el paciente lo opera, ¿ya? Entonces, emplea presión positiva, ya, producto de este gradiente. Y lo más importante que rescaté de lo que leí es la ecuación de movimiento respiratorio, que me sirvió más o menos para entender después lo que se refiere con volumen control, ¿ya? Entonces, esta ecuación nos habla de que tenemos una presión, ¿verdad?, de ventilación, que es justamente la presión positiva que mete el respirador, ¿ya? La ventilación mecánica. Y esto se iguala con el flujo, la resistencia, el volumen, la compliance,
y la PIP, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que hay parámetros que son dependientes del paciente y otros que son independientes de este. Por ejemplo, la resistencia y la compliance del paciente, eso es puramente de él. O sea, hay pacientes que van a tener mayor resistencia producto de sus enfermedades, por ejemplo, paciente hepático, y pacientes que van a tener menor compliance, ¿ya? De esa manera, entonces, pacientes con disminución de la distensibilidad o la compliance van a requerir mayor presión para meter una cantidad de volumen determinada. Y pacientes con mayor resistencia van a requerir mayor presión para meter volumen determinado. Ya, eso hay que tenerlo claro. Esta ecuación es relevante para poder entender después lo que sigue, que después la voy a reiterar, de hecho. Bien, entonces, si queremos hablar de ventilación mecánica, hay varias curvas que tenemos que entender, y una de ellas es la curva de flujo-tiempo. Entonces nos habla de que el flujo, ¿verdad?, es la velocidad en que se mete el aire, ¿cierto?, en cierto tiempo. Y podemos ver que se genera esta curva que es la típica, ¿ya? En donde podemos ver que la curva que está acá, eh, superior sería positivo, por tanto es el flujo inspiratorio cuando el paciente introduce el aire, y la curva que está acá, inferior, sería negativa, por tanto el flujo expiratorio, ¿ya? De ese modo, lo que está debajo de la curva, lo que se genera acá, sería el volumen corriente, que se moviliza. Tenemos otra curva que sería la volumen tiempo, en donde esta evidentemente parte de cero, porque el paciente va a inspirar aire y llega a un nivel máximo que sería el volumen inspiratorio máximo. Entonces, toda esta parte izquierda sería el volumen inspiratorio y toda la parte derecha sería el volumen expiratorio, porque el paciente está botando el aire, ¿verdad?, en la expiración hasta llegar a cero nuevamente. De esa manera se generan dos tiempos, que está el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, que recordemos que esa relación es 1:2 por lo general. Y luego tenemos la curva de presión-tiempo, en donde podemos ver que acá tenemos la parte de presión y acá la parte de tiempo, y en esta curva se aumenta la presión, ¿verdad?, constantemente, para poder movilizar el aire. ¿Ya? Esto se ve en la ventilación mecánica, en donde generamos más presión positiva para poder introducir aire al paciente. ¿Ya? Y lo que está sobre es presión positiva, mientras que lo que está por debajo es presión negativa, que es el esfuerzo del paciente. En ambos casos se va a meter aire, solamente que en un caso lo va a hacer la máquina y en otro caso lo va a hacer el paciente. Acá lo interesante es que la máquina de ventilación mecánica genera lo que se conoce como la PIP, que es la presión expiratoria, que queda ahí residual, o sea, siempre va a quedar como un volumen residual, que básicamente es para que no se telactacen los alvéolos, ¿verdad? Queda ese volumen ahí residual que genera que no se colapsen. Entonces, al tener PIP, ahora ya no tenemos como el cero como referencia, sino que tenemos como la PIP. Ahí sería la presión basal. Todo lo que queda superior sería presión positiva desde la PIP en adelante, como se muestra en este gráfico. Bien, entonces recién ahora podemos hablar un poquito de los modos que tenemos para poder generar la ventilación mecánica. Tenemos la modalidad ventilatoria eh, a volumen y la modalidad por presión, ¿ya? Entonces, la modalidad por volumen básicamente es como empujar el aire al paciente hasta que se haya introducido tanto volumen. Esa es como la intencionalidad. Entonces, yo le pongo a la máquina el volumen que yo quiero que se introduzca en este paciente. Y la modalidad por presión, al contrario, es movilizar, ¿verdad? Con X presión a X tiempo, tanto volumen, ¿ya? Más o menos para que quede claro, lo que va a ocurrir acá es que queremos introducir un flujo constante de aire, ya un volumen constante de aire, y eso, eh, por lo general, lo que genera es que ahora tengo que hacer presión ascendente. ¿Por qué es eso? Porque introduzco una presión positiva, el alvéolo se va a distender, pero ahora va a requerir más presión positiva para poder generar ese volumen constante. Entonces, por eso, por lo general, la volumen control tiene una curva de presión ascendente. Si volvemos a recordar la ecuación que les mostré al principio, tenemos que la presión, que es la que da la máquina, es igual al volumen y a las cosas que tiene el paciente, ¿verdad? Las cosas dependientes del paciente, que es la resistencia y extensibilidad. Entonces, ahora lo que yo voy a enfocarme en es el volumen. Y cierto volumen va a definir cuánta presión va a tener que meter la máquina para poder introducir ese volumen. Va a quedar más claro con lo siguiente, que voy a mencionar después en 2 tiempos. Entonces, los objetivos del ventilador, cuando queremos poner volumen control, tenemos diferentes variables. Una de ellas el flujo, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente tidal, el volumen por minuto y la expiración. Lo más relevante es que casi todo a lo fisiológico, sin embargo, el volumen corriente que yo voy a poner en la máquina no va a ser los 400, 500 ml, que era lo que movilizaba al paciente fisiológicamente, sino que va a ser a través del peso ideal, que luego comentaré a qué me refiero con peso ideal, que no es el peso del paciente en sí mismo, sino que una fórmula que se calcula para poder ver cuánto volumen yo quiero introducir en esos pulmones, ¿ya?
Y el volumen por minuto también va a depender del peso ideal, producto de que el volumen por minuto corresponde al volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Es decir, el volumen que se introduce entre cada respiración por la cantidad de respiraciones que tiene el paciente en un minuto. Y la aspiración, la clave de esto es que va a tener el PIB, ¿verdad? Que por lo general son 5 miligramos de mercurio. Que esta va a ser la presión positiva al final de la expiración que queda ese volumen residual, ¿verdad? Para que no se colapsen los alveolos. Entonces, el volumen corriente de la ventilación mecánica invasiva, la verdad es que no hay un volumen estándar para los pacientes, ya hay algo que se calcula. No es que yo vaya a la máquina y ponga que quiero por volumen y pongo un número según la edad, por ejemplo. No es así, ya no hay un volumen estándar. Se ajusta según las fórmulas que les comenté de peso ideal. Y esta fórmula de peso ideal habla de que los pacientes deberían requerir entre 6 a 8 ml por kilo, pero no por kilo de peso real, sino por peso ideal, ¿ya? Producto de que un paciente, por ejemplo, de 120 kilos y un paciente de 80 kilos, sus pulmones no es que vaya a ser más grande el de 120, sino que sus pulmones van a ser similares, ¿ya? Y eso no interesa, como el tamaño de los pulmones, ¿ya? Y por lo general se suele empezar con 70 ml. Entonces, para calcular el peso ideal del paciente está esta fórmula que difiere en hombres y en mujeres. Entonces, se va a evaluar la talla, que es en centímetros, por ejemplo, 160 centímetros, menos esta constante, que son 152,4, y se va a multiplicar por 0,91 más 50. Esa es como la fórmula estándar, ¿ya? Entonces, lo más importante va a ser la talla, no el peso del paciente. Y según eso, entonces, vamos a ver cuál es el volumen corriente que requiere este paciente para generar la ventilación. Que eso es lo más importante que tiene el volumen control. Bien, ya. Acá tenemos un simulador de una máquina Drager que he visto que están en los pabellones, en donde si lo queremos poner por volumen control, nos encontraremos que las variables que podemos manejar son el volumen corriente que ya mencioné, que vamos a sacar la fórmula, ¿verdad?, de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, y lo que podemos también poner nosotros sería la FiO2. ¿Cuánto quiero pasar de oxígeno, verdad? ¿Cuánta fracción de oxígeno? Al modificar el volumen tidal o volumen corriente y la frecuencia respiratoria, esto automáticamente nos va a dar el volumen por minuto de este paciente, ya que estas son las dos variables que requiere para generar el volumen corriente. El volumen por minuto, perdón. Y lo otro es el tiempo de inspiración, que también se puede regular. Lo demás, al mover eso, ya se determina. Y la PIP también puedo movilizarla. El Pmax no, el Pmax más que nada es como una alarma que dejamos, ya porque no estamos por presión por volumen. Esas son las cosas que podemos movilizar. Bien. Acá más que nada quería comentar que se olvidó poner acá la figura, pero para hacer la analogía de lo que ocurre con ventilación controlada por control, es, por ejemplo, si tengo un globo lleno de agua, ya hago un agujero, esto va a salir rápidamente, ¿verdad? Porque tenemos una diferencia de presión entre la atmósfera y dentro del globo. Ya va a salir al principio muy fuertemente, pero luego va a empezar a disminuir y decaer, ¿verdad? La cantidad de líquido, la cantidad de agua que sale de ese globo. Entonces, en teoría, si yo no aumentaría la presión de ese globo, este flujo no sería así, no sería constante, sino que iría disminuyendo. Y como tenemos algo en volumen control, o sea, queremos determinar que siempre sea el mismo volumen de aire el cual va ese paciente, lo que debe ocurrir es que ese globo, lo apretamos, ¿verdad? Empezamos a presionar para que salga la misma cantidad de líquido. Entonces, por eso, la curva de presión empieza a ascender para generar que el flujo ahora sea constante. Eso es lo que ocurre. Bien, entonces las conclusiones, más que nada el paper habla de las diferencias, la verdad, volumen control es lo que más se utiliza, ¿ya? Hay pocas circunstancias donde se ocupa presión control que les va a indicar Octavio, y en las situaciones es más que nada cuando requerimos que sea esa misma cantidad de volumen siempre, o sea, saber cuánto volumen estamos introduciendo a este paciente. Y también cuando queremos saber, por ejemplo, cuánto dióxido de carbono está este paciente, ¿ya? Podemos visualizarlo también. Lo otro, también importante, es según las características de la cirugía, ¿ya? De hecho, hay cirugías particulares en donde es factible y es mucho mejor hacerlo por volumen control que por presión control. Por ejemplo, en la cirugía por videolaparoscopía, en donde se hace neumoperitoneo, en donde ahora disminuye la distensibilidad pulmonar y por tanto yo quiero meter esa cantidad de volumen y si pongo menos presión no se va a introducir o no se va a introducir de la manera deseada. Entonces, en esos casos especiales se prefiere volumen control, ya que tengo en rigor cuánto volumen introduzco y la máquina sola
va a aumentar la presión para poder conseguirlo. Entonces, esos serían como los escenarios en donde es mucho mejor la ventilación controlada por volumen. Igualmente, esto lo va a desarrollar Octavio cuando hable de presión control para hacer una conclusión de ambos modos. Pero esa sería la presentación, como introducción a lo que sí. Siento que ahora lo mejor sería ya partir con la siguiente presentación, seguido para tenerlo todo más claro. Se ve, Se ve. ok, Doc. Entonces, como bien dijo Agustín, nosotros vamos a tener ventilación mecánica y esta la vamos a dividir principalmente en volumen y contralor. Específicamente para la presentación para mi presentación, me basé en la siguiente información, en un paper donde compara ventilación por volumen por presión en el libro de ventilación mecánica durante anestesia, las perlas clínicas de ventilación controlada por presión y un paper súper interesante que habla sobre el PEP, que hay una diapositiva específica para hablar de ese tema. Pero antes de todo, nosotros tenemos que entender los principios de la ventilación mecánica. Como dijo bien Agustín, nosotros vamos a estar ayudando a un paciente, pero para eso nosotros debemos hacernos tres preguntas principalmente. ¿Qué es lo que necesita ese paciente? ¿Qué sé hacer yo como médico y con mi equipo de anestesia? Y saber qué es lo que debo vigilar al momento de enfrentar cada paciente. Y de esa forma nosotros tenemos la ventilación controlada por presión, que nosotros vamos a tener la facilidad de poder tener una presión inspiratoria máxima programada, junto también al PIP, que es la presión positiva expiratoria al final de la misma. De esta forma, el volumen corriente, que inicialmente era algo que se controlaba en volumen control, aquí pasa a ser una variable dependiente y va a variar según la compliance y resistencia del sistema respiratorio. Nosotros de esta forma podemos ver que a nivel de curvas, la depresión siempre se va a formar una meseta, porque nosotros somos capaces de establecer de forma programada la presión máxima que vamos a querer en este paciente y nosotros siempre vamos a tener de forma residual, por así decirlo, el PIB, dando esta imagen cuadrada. El flujo, nosotros podemos ver cómo hay un tope máximo y otro desacelerado, y esto se debe principalmente a que nosotros, como vamos a tener una presión instaurada para que ésta no aumente, obligatoriamente el flujo debe disminuir en forma de rampa para poder adaptarse al momento de la correcta ventilación del paciente. Y si la comparamos en volumen-tiempo, el volumen corriente en este caso va a ser variable porque necesita variar, no necesariamente demasiado, pero se debe adaptar a la presión que nosotros vamos a establecer para seguir con la monitorización. Para poder desarrollar de mejor manera esta idea, nosotros vamos a tener la presión inspiratoria, que es la suma de la presión soporte y el PIP. La presión soporte realmente es lo que nosotros nos debemos enfocar porque es la que va a ser capaz de generar la gradiente que va a poder movilizar, en palabras simples, el aire que nosotros le estamos entregando a través de esta presión. Y esta siempre debe ser mayor al PIB porque por temas de diferencias de presiones, si es que es menor, realmente nosotros no vamos a estar generando un correcto flujo. Y esto es importante porque en un monitor depende de incluso la marca, de cómo está configurado. De alguna manera nosotros vamos a tener que configurar la presión inspiratoria o si no la presión soporte. Y tenemos que tener claro que la presión soporte con el PIB es la suma de esto. Y aquí nosotros tenemos el PIB que es algo súper importante, súper útil, pero nosotros debemos tener mucho cuidado, principalmente porque nosotros si tenemos una presión positiva, que es principalmente para que el alveolo se mantenga dilatado y evitar el atelectrauma, como comentó Agustín, este proceso de presión positiva por mucho que haya un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, nosotros vamos a generar un aumento de la presión de ventrículo derecho y de esta forma disminuir el retorno venoso. Y esto podría llegar a generar fallo en ventrículo derecho, pero en palabras más simples, disminuye la precarga. Entonces hay escenarios donde nosotros debemos tener muy claro que nosotros no necesariamente vamos a recurrir al PIB o realmente lo vamos a abolir por completo, en cero. Por ejemplo, puede ser un shock, en un TEP, en un paro cardiorrespiratorio. En esos casos nosotros siempre debemos tener en cuenta esto, porque hay muchos estudios sobre el PIB, hay muchos beneficios de cómo aporta la oxigenación, pero
En estos casos en específico, nosotros debemos saber cómo actuar. Respecto a las ventajas y desventajas del control por presión, es que nosotros vamos a tener una mayor duración de reclutamiento al violar, y esto se relaciona principalmente porque nosotros vamos a tener un mejor intercambio de gases, debido a lo que dije previamente. Vamos a proteger contra el barotrauma porque nosotros de por sí vamos a fijar el límite de presiones que vamos a necesitar en este caso. Hay una mayor comodidad y tolerancia por parte del paciente porque nosotros al fijar un- una presión, el volumen de la forma que entra es que a nivel de toda la rama alveolar se distribuye de forma equitativa al momento de la ventilación del paciente, no necesariamente en las áreas de mayor intercambio gaseoso. Y también es muy importante este último punto, que adaptación a las fugas. Porque, por ejemplo, si yo tengo una fístula, si yo tengo un paciente con traqueostomía, por ejemplo, en ese caso sí o sí va a haber una fuga de aire, que si es que nosotros limitamos compresión, vamos a saber compensarla en el momento. Por otro lado, tenemos las desventajas, que tenemos un control de presión parcial de CO2 que debe ser constantemente monitorizado, porque durante la ventilación y monitorización del paciente este es muy propenso a cambiar dependiendo de cómo la distensibilidad va cambiando a lo largo de la cirugía o conceptos parecidos a este mismo. El riesgo de volutrauma, debido a que a diferencia de la ventilación controlada por volumen, en este caso el volumen puede variar. Nosotros no tenemos el estándar que tenemos en este otro tipo de intervención. Entonces, de esta forma, nosotros podemos poner en riesgo de que haya una mayor cantidad de volumen de que realmente el sistema respiratorio puede soportar. La limitación del volumen según la resistencia de vía aérea, perdón, se dejó como vía aérea ahí, y también requiere mayor vigilancia debido a lo que dije previamente. A modo de casi conclusión, vamos a seguir hablando un poco de esto, pero a modo de comparación, más que nada, nosotros vamos a tener que en control por volumen, la variable que controlamos es la presión, y en volumen por volumen, como dice el nombre, que las variables dependientes son importantes, que son inversas y generan los problemas y desventajas que dije previamente. La forma de onda presión-tiempo, en este caso, va a ser cuadrada en presión y va a aumentar progresivamente en volumen. Y la respuesta a cambios de la complianza va a ser que cambia el volumen total. En cambio, en volumen cambia la presión. Y yo creo que esa es la clave para entender las diferencias. Porque aquí nosotros podemos ver en una misma imagen que nosotros vamos a tener la meseta en control por presión a nivel de presión y por volumen en volumen. Y así de entender por qué el volumen puede variar en la presión, por qué la presión puede variar en el volumen, más que nada porque se necesitan adaptar dependiendo del setting de pacientes que nosotros nos estamos enfrentando. Pero, ¿qué paciente se recomienda en este caso? Y yo creo que en este caso queda claro que nosotros, en pacientes con compliance pulmonar disminuida o riesgo de barotrauma, nosotros deberíamos aplicar ventilación mecánica por presión control. En la práctica nosotros vamos a tener presiones en síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes con cirugía intratorácica, pacientes con un solo pulmón, pero principalmente en la práctica lo que se tiende más a usar es en niños y en obesos. Principalmente porque en niños, al tener una caja torácica más complacente, hay un mayor riesgo de como rotura a nivel como alveolar. Y en obesos, debido a la gran masa, no pueden ser capaces de generar una distensibilidad pulmonar lo suficiente, por lo que requieren la necesidad de presión. De esta forma, a modo de conclusión, podemos decir que este tipo de ventilación produce un menor trabajo respiratorio en el paciente respecto a la de volumen, si es que en esta última el flujo inspiratorio no es adecuado para la demanda del paciente, y que no hay una diferencia entre si es que comparamos una con la otra a nivel de outcome clínico. Por eso es que nosotros debemos trabajar em, dependiendo de las características del paciente y la experiencia que el clínico maneje. Porque nosotros realmente podemos usar cualquiera. Se va a beneficiar una más que otra dependiendo del contexto, pero en la práctica podemos usar las dos y va a depender de la experiencia que tengamos como médicos al momento de enfrentar el caso. Y finalmente dejar la frase que ventilar no es solo mover aire, sino también es proteger al pulmón. Y por eso nosotros siempre debemos seguir actualizando la información que vemos
y seguir estudiando el tipo de ventilación, por mucho que sean temas que ya están establecidos, pero que constantemente están en actualización. Eso principalmente. Octavio Agustín, muy, muy buena presentación, muchachos, los felicito, de verdad, muy buena presentación, como siempre y como me parece a mí que hay que partir desde las bases fisiológicas para entender después el cambio. Al final, la ventilación mecánica se podría incluso llegar a considerar una transgresión fisiológica a la ventilación normal, como ustedes comenzaron diciendo. Las presiones transpulmonares son negativas y en realidad nosotros digamos que lo que intentamos es vencer esas presiones negativas cada vez que nosotros estamos respirando, y cuando un paciente lo sometemos a presión positiva, partiendo desde la administración del relajante neuromuscular en adelante, toda esta dinámica cambia, ¿cierto? Entonces hay cambios asociados a la ventilación mecánica que son súper importantes. Por ejemplo, no sé si alguno de los becados me puede decir cuáles son los cambios fisiológicos que pasan en el corazón derecho cuando nosotros iniciamos una ventilación con presión positiva. Clever, Christopher. Es que la presión transmural del atrio derecho va a afectar al final al retorno venoso. Entonces va a disminuir. Al disminuir Ah, el retorno venoso del atrio derecho, es que el ventrículo derecho va a caer también el volumen que le va a llegar. Y finalmente, como esta interdependencia ventricular que tiene el corazón, también afecta al lado izquierdo del corazón. Eso como principalmente al lado derecho. aló. Hola. ¿Se escucha, Doc? Ya, perfecto. Bien, bien, tengo un tema aquí de interferencia. Bien, Christopher. ¿Y qué pasa con el corazón? Bueno, ¿y qué pasa con la poscarga del ventrículo derecho? Aumenta, Doc. Aumenta, perfecto. Y Disminuye en la precarga y aumenta la poscarga. Que aumenta la poscarga. exactamente. Y en espejo, ¿qué está pasando en el corazón izquierdo, Clever? Hola, va a aumentar, o sea, va a tener que aumentar con mecanismos compensatorios la fuerza de contractilidad para tratar de vencer esa resistencia de la poscarga. Pero eso es en el derecho. ¿Qué pasa en el izquierdo con la precarga y con la poscarga? Christopher. Es que como aumentan las presiones, la poscarga del ventrículo derecho es que va a desplazar el septum, entonces por lo mismo el espacio en que va a tener el lado izquierdo del corazón va a llegar menos sangre finalmente, porque en el fondo igual va a depender de cuánto eyecta el ventrículo derecho a lo que va a llegar al atrio izquierdo. Como aumenta las presiones se desplaza el septum. Ajá. ¿Y qué pasa entonces con la precarga y la poscarga? La precarga del atrio izquierdo va a disminuir. Sin embargo, un efecto paradójico y es como un poco raro, en el ventrículo izquierdo la poscarga va a disminuir también. Cae por completo la poscarga del ventrículo izquierdo, Sí, ¿cierto? Al pasar esto y al disminuir justamente la poscarga y al tener que tener menos resistencia que vencer, asimismo el retorno venoso del izquierdo se beneficia a pesar de que la poscarga del derecho se hubiera aumentado.
Esto es una, digamos, fisiopatología completamente contradictoria a lo que pasa, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, y por eso es que cuando tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y lo montas en una BNI, ¿cierto? Y le pones, bueno, todo el show de la nitroglicerina y todo eso, se favorece demasiado para poder sacar un paciente, por ejemplo, de un EPA cardiogénico, ¿sí? Y es justamente por esta intervención, digamos, fisiológica que produce la BNI o incluso no necesariamente una BNI, sino una ventilación, digamos, endotraqueal a un paciente con insuficiencia cardíaca. Es justamente eso. Y esas interacciones, ustedes tienen que conocerlas muy bien, ¿ya? Aparte de eso, recuerden ustedes que la titulación del PIP se debería hacer con eco transesofágico mirando el retorno venoso del ventrículo derecho, ¿cierto? Y con eso ver cuál sería el más apto. Aparte de eso, con maniobras de reclutamiento alveolar, pero las maniobras, ya la que ustedes hacen con presión control, subiendo de 5 en 5, midiendo una pausa con una pausa inspiratoria de 3 segundos y midiendo toda la mecánica ventilatoria, cuál es el best PIP, ¿cierto? Para saber con la menor FiO2 dónde está la mejor saturación y dónde está la mejor mecánica ventilatoria, la mejor compliance del paciente, ¿ya? Así que eso, pero muy buena presentación, muchachos, muy buena, muy buena, muy buena. Me pareció bastante completa. No sé si el doctor Zambrano quiere complementar algo acá. No, nada, creo que lo dijiste todo. Así que felicitar a los chicos, hicieron muy buena presentación. Sí, muy buena presentación, ya. Muchas gracias, Doc. ¿Tenemos algo? ¿Cómo? No, muchas gracias. ¿Tenemos algo más Gracias. pendiente para hoy? Sí, Doc. Yo, Vamos, Clever. ya. Un segundito que estoy. No sé qué le pasa a mi computadora. Agustín, deja de compartir para que Clever pueda compartir su pantalla, por favor. O Octavio, no sé. Ya. ¿Escucha? Hola. Sí se escucha, pero no se logra compartir todavía. Ah, ya, perdón. Es como la señal, no sé, tengo una señal mala. Eh, un segundo, disculpen. Ya.
¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, pero no se ve nada de Ah, ya. momento. ¿Todavía no? Ahora sí. Sí, ahora Ya. sí. Y tengo la señal, no sé, tengo un poco de mala señal, espero me sepan disculpar si hay alguna interrupción inesperada. Bien, buenas noches con todos. Para terminar el día de hoy, yo voy a hablar sobre el bloqueo PENC. El bloqueo PEN es un bloqueo, una anestesia regional que se va a situar específicamente en el grupo de nervios pericapsulares. Es un bloqueo regional ecográfico que va a bloquear de manera específica a ramas del nervio femoral, del nervio obturador y el nervio obturador accesorio, que estos van a inervar la cápsula anterior de la cadera. ¿Ya? ¿Por qué es importante este bloqueo? Pues bueno, no es el único bloqueo que existe para problemas o alteraciones en la articulación de la cadera, pero es uno de los que mejor analgesia brinda comparado con los otros, además de que tiene escaso bloqueo motor en este sentido. Y sabemos que la fractura de cadera específicamente es una emergencia ortopédica muy frecuente en una población adulta mayor, en ancianos. Es por eso su importancia y su relevancia. ¿Ya? Este es un buen bloqueo, ya que es un bloqueo analgésico, sensorial específicamente, con, como mencioné, escaso compromiso motor y mejor analgesia que los bloqueos como antes el 3 en 1, el bloqueo nervio femoral, bloqueo de fascia ilíaca. Como no hay un bloqueo perfecto, lamentablemente, este tipo de bloqueo lo que sí es que no va a producir el bloqueo del nervio femorocutáneo lateral, que es el que va a inervar la cara lateral del muslo, en donde se hace la incisión del abordaje quirúrgico. Este es como, digamos, su principal defecto que nos va a dar, pero tiene bastantes beneficios, así que vamos a hablar de lo mismo. Pues bueno, tenemos que la fractura de cadera tiene una alta incidencia en la población adulta mayor, como ya dije, y una mortalidad asociada del 20 a 30% durante el primer año. Tenemos que, buscando cifras en Estados Unidos, aproximadamente al año se operan unas 300.000 fracturas de cadera, teniendo una mortalidad entre el 20 a 30%, y en costos también se estima de que hay un costo de 20 millones de dólares al año en estas fracturas de caderas. Además, estas patologías son tiempo dependiente y mejoran o sea, disminuyen su mortalidad si son intervenidas entre las primeras 24 a 36 horas. Y si se utiliza este tipo de bloqueo, también se va a tener una mejor recuperación y esto va a disminuir los índices de mortalidad. Sabemos también que en pacientes con edad avanzada que presentan múltiples comorbilidades, la técnica regional puede incidir en menores complicaciones. Hay que estudiar y hay que evaluar caso a caso para decidir qué tipo de anestesia vamos a elegir, si ya sea una anestesia espinal o una anestesia general. Sin embargo, se ha visto que la anestesia espinal, adicionando a una anestesia regional, tiene menor frecuencia de transfusiones de sangre, trombosis venosa profunda, infecciones, menor duración de la cirugía. A largo plazo, en la mortalidad, no hay que una sea mejor que otra, ¿ya? La anestesia regional tiene un mejor perfil analgésico, va a disminuir el consumo de opioides, va a reducir los efectos secundarios que puedan producir los otros tipos de anestesia. Es por eso que al combinar con alguna de las anestesias elegidas en estos casos, también va a tener una mejor eficacia. Es importante mencionar que también tenemos que saber un poco de la anatomía de la cadera, ya que como mencioné, este es un bloqueo de la cápsula anterior de la cadera. Y aquí tenemos una imagen donde vemos una fractura, en este caso, del cuello del fémur. Y este tipo de bloqueo va a servir en las fracturas intracapsulares, en las que se van a producir intracapsulares. En las que son extracapsulares, como por ejemplo más abajo de acá, ya no va a tener un efecto deseado y ahí hay que buscar otro tipo de bloqueo y hay que tratar de
evaluar caso a caso para saber si nos va a servir o no nos va a servir. Y aquí vamos a hablar un poquito de la anatomía funcional de la cadera. Pues bueno, la cadera tiene una gran movilidad por su tipo de articulación, como sabemos. La cabeza femoral es redonda y va a caer en la cuenca de la cadera, digamos así, y va a tener una gran movilidad, va a dar estabilidad y va a permitir la bipedestación y la marcha de las personas. Es de ahí que esto es lo que primero que se quiere recuperar, sobre todo en pacientes adultos mayores. Así que en los pacientes que más se van a beneficiar en una pronta recuperación, en una pronta bipedestación y que se quiere evitar el bloqueo motor, pues este es el bloqueo ideal, ya que como digo, va a tener escaso bloqueo motor, no va a tener ese efecto que tienen los otros tipos de bloqueo. Y aquí vemos que la inervación de la cadera específicamente se va a dar por tres nervios principales. Esto en la parte anterior y medial, direccionadamente al nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio. Todas estas son ramas del plexo lumbar. Van a tener raíces desde L2 a L5. El nervio femoral va a dar unas ramas articulares que se van a dividir entre el músculo iliosoas y el ligamento iliofemoral. Acá lo tenemos, el nervio femoral, donde va a dar sus ramas, acá a un lado, las ramas sensitivas directamente. El nervio obturador, que va a dar ramas articulares en la cara anterior y en la cara medial de la cápsula anterior. Y el nervio obturador accesorio, que va a tener una inervación del 10 al 30%, sobre todo en la cara inferomedial capsular. La cara posterior se sabe que está inervada principalmente por el plexo sacro, directamente por el nervio ciático. Sin embargo, ¿por qué todos los bloqueos van a ser en la cara anterior? Porque en la cara posterior existen únicamente mecanoreceptores y no nociceptores, por lo tanto, el dolor se va a concentrar directamente en la cápsula anterior y por eso todos los bloqueos que están descritos van a ser en la parte anteromedial o anterolateral. Y como mencioné anteriormente, el nervio cutáneo femoral lateral es el que va a la inervación a la piel de la cara anterolateral del muslo y la cara posterior, como ya dije, inervada por el nervio ciático. Entonces, ¿en qué cirugías nosotros nos va a servir este tipo de bloqueo? Pues bueno, cuando son cirugías de artroplastía total o parcial de cadera, cuando van a colocar clavos endomedulares o clavos percutáneos, incluso cuando van a realizar artroscopía de cadera. En estos casos es donde más nos va a servir porque vamos a trabajar directamente en la cápsula. ¿Cuál es la posición quirúrgica que se va a adoptar? Pues hay varios accesos, pero el más usado siempre va a ser el acceso posterior y acceso lateral. El paciente casi siempre en decúbito lateral. ¿Y cómo vamos a hacer este tipo de bloqueo? Pues bueno, la técnica anestésica, como hablamos principalmente, hay que evaluar caso a caso quién se va a beneficiar, quién va a tener una pronta recuperación, dónde queremos que no haya bloqueo motor, las comorbilidades de este paciente. ¿Va a servir o no va a servir? Podemos hacer otro tipo de bloqueo regional. La experticia del anestesiólogo, en este caso, que va a realizar el tipo de bloqueo, si lo ha hecho, cuántas veces lo ha hecho, si tiene un número importante de estos bloqueos, todo eso influye. Y luego nos va a permitir elegir la técnica más adecuada. Vamos primero a estudiar si necesitamos anestesia general o anestesia subaracnoidea asociando al bloqueo regional. Tiene una buena evidencia en el cual los pacientes, sobre todo que se maneja una buena analgesia, eh, van a disminuir, como dije, el consumo de opiáceos, va a disminuir en la población adulta mayor el delirio postoperatorio solamente manejando una buena analgesia. Y para eso nos sirven los bloqueos regionales. Y al final tienen un mejor pronóstico estos pacientes en la disminución de la estancia hospitalaria, la disminución de las complicaciones que ya mencionábamos. Va a volver el paciente a, no se queda hospitalizado tanto tiempo solamente con un buen manejo de la analgesia. Existen otros tipos de bloqueos, como mencioné, como el bloqueo femoral, que es uno de los más comunes y está descrito en la literatura como de los más accesibles y fáciles, donde se identifica el pliegue inguinal, las estructuras
sanguíneas, los vasos sanguíneos, la arteria femoral sobre todo, y superficial al músculo iliosoas y profundo a la fascia lata y la fascia ilíaca, se identifica el nervio femoral y ahí se va a dar un bloqueo regional. Y también está el bloqueo iliofacial, que es el bloqueo de la fascia ilíaca, pero esto va a depender por dispersión, el bloqueo tanto del nervio femoral, y va a dar un buen bloqueo al nervio femorocutáneo lateral, que ya hablamos que daba toda la inervación a la parte cutánea de la piel, pero en menor porcentaje al nervio obturador. Sin embargo, el mejor bloqueo de la fascia ilíaca va a ser suprainguinal, ya que vemos que en suprainguinal está descrito de que va a lograr igual bloquear un poco el nervio obturador. Sin embargo, ninguno de estos bloqueos va a alcanzar a dar a bloquear el nervio obturador accesorio, que igual tiene un gran porcentaje, de 10 a 30%, como mencionamos antes. Es por eso que este bloqueo PEN va a tener mejor eficacia. Y aquí hablamos del bloqueo PEN, como dijimos. Vamos a hacer la técnica primero, identificar al paciente. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente primero necesitamos el ecógrafo, necesitamos tener el traductor curvo. También se puede utilizar el traductor lineal en pacientes que son muy delgados, que vamos a tener una mejor visualización. Una aguja tanto de 80 a 100 milímetros, calibre 20 a 22, y se estaba escrito que se tiene que usar la aguja más larga disponible. El volumen del anestésico local en el Nisora donde revisé, describía de 10 a 12 ml. Sin embargo, en otro paper que encontré, hablaba incluso de volúmenes de 15 hasta 20 ml. ¿Y qué anestésico escogemos? Pues bueno, principalmente la bupivacaína al 0.5% o ropivacaína del 0.5 al 0.75%. ¿Dónde se va a inyectar el anestésico local? Bueno, entre el músculo iliosoas y la cápsula anterior de la cadera, esto cefálicamente al borde acetabular. Vamos a identificar directamente el músculo iliosoas, más adelante lo voy a explicar más a profundidad, y la espina ilíaca anteroinferior. Entre la espina ilíaca anteroinferior y la elevación pectínea, vamos a ver que hay como una muesca que cuando veamos la ecografía es la referencia tanto donde se asienta el tendón del psoas. Ahí es donde va a tener que llegar la aguja y se va a depositar el anestésico local que se va a difundir. Y aquí vemos estas imágenes que estoy señalando con el cursor, que son las ramas nerviosas que van a estar bloqueadas definitivamente, toda esta zona. Y bien, entonces vamos a identificar al paciente, lo vamos a colocar en posición de cúbito supino, con la pierna extendida, ligeramente rotada hacia externo. Vamos a identificar, aquí tenemos unos reparos anatómicos donde nos puede ayudar, que es el pliegue femoral, ¿sí? Donde vemos el pliegue femoral, y la espina ilíaca anterior. Estas son las referencias anatómicas que nos van a permitir a nosotros colocar nuestro ecógrafo y luego ver y buscar la imagen en donde tenemos que trabajar. Esta distribución sensitiva va a dar analgesia a la cara anteromedial de la articulación de la cadera. Los abordajes pueden ser oblicuo, transversal, sagital, oblicuo, sagital, dependiendo de cómo coloquemos el transductor. En algunos hablaba de que lo importante era colocar el ecógrafo por encima de la espina ilíaca anterior y luego ir bajando hacia la espina ilíaca superior y luego ir bajando hasta identificar la espina ilíaca anteroinferior. Otros hablaban de que en el pliegue femoral identificar la cabeza del fémur y luego ir ascendiendo un poco y girando el transductor para encontrar en este caso la espina ilíaca anteroinferior. Una vez que logremos identificar con el ecógrafo el sitio donde vamos a inyectar el anestésico local, insertamos la aguja en plano lateral a medial a través del músculo psoas ilíacos. Hay que atravesar el psoas ilíaco y llegar directamente
a donde queremos inyectar el anestésico local. Recomendaba que la aguja se empinada lo más recta posible para evitar una lesión del nervio femoral o la arteria femoral. Vamos, en el momento que hemos llegado al sitio donde queremos inyectar, vamos a aspirar. Esto nos va a permitir saber que no estamos en ningún vaso, que no hemos lesionado ninguna otra estructura. Y luego vamos inyectando de a poco para ir viendo cómo se dispersa el anestésico local hacia y de el anestésico se está haciendo solamente a través del, bueno, hay que tratar de rotar, ingresar un poco más la aguja para poder llegar al sitio donde queremos. Y si que vemos que hay que retirar algo, ya que lo que estamos tocando, ya sea con el tendón o con el periósteo, y eso nos va a permitir el anestésico local. También lo que mencionaba es que para ayudarnos a evitar una lesión tanto del nervio como de la arteria, podemos usar el Doppler en ese sentido. Eh, en este caso, ¿cuáles son digamos, las complicaciones que podrían presentar este tipo de bloqueo? Pues bueno, igual a cualquier otro tipo de bloqueo regional, podría causar alguna lesión vascular, una intoxicación sistémica por anestésico local, un hematoma, una lesión del nervio, incluso un proceso infeccioso en ese caso. Y aquí tenemos un video donde voy a mostrar, espero que se reproduzca bien. Ya. Bueno, ahí tenemos cómo se vería gráficamente lo que nosotros vamos a ver y luego ecográficamente, ¿sí? A donde vamos a encontrar directamente la espina ilíaca anteroinferior, que es este borde que nosotros vamos a ver, que es hipoecogénico, y esta como cotadura que deja el tendón del músculo, el psoas ilíaco, y la eminencia iliopúbica también. Y distal a esto tenemos la arteria femoral y el músculo pectino. Y tenemos el tendón del psoas, vamos a ver que la aguja va a entrar desde este lado, vamos a poner el play, y va a llegar aquí, en este reborde que se observa, donde va a tener que distribuirse el anestésico. Eh, Aquí va entrando la aguja va a atravesar el músculo y va a llegar directamente hacia esa zona. Una recomendación también que daban es que en el momento de que se llegue a la zona donde queremos inyectar anestésico y vemos que quizás estamos todavía en el músculo, en vez de movilizarlo, podría ser rotar un poco la aguja, lo que nos podría dar una mejor llegada y avance, porque si se puede, si uno pensaría que avanzando más esta aguja, pues podría llegar al hueso y tampoco podríamos hacer el bloqueo adecuadamente. Eh, y bueno, oh, mencionando entre los otros tipos de bloqueo, como decía, este bloqueo PEN, lo que nos va a ayudar y lo que nos va a servir es que no va a tener ese bloqueo motor que sí nos va a dar los otros tipos de bloqueo, y el paciente va a poder tener una pronta bipedestación y quizás una mejor recuperación. Pero al final, cualquiera de los otros bloqueos que se ha mencionado también van a servir para la analgesia en estos casos. Y como dije, para un buen manejo de la analgesia va a disminuir las complicaciones y va a haber una pronta recuperación y evitar las estancias hospitalarias alargadas de estos pacientes. Y incluso en pacientes que son adultos mayores, que tienen muchas comorbilidades, que tienen fallas renales,
en los cuales, por ejemplo, no podríamos usar ciertos tipos de analgésicos como AINES. Esta es una alternativa segura, probada, eficaz y que nos va a ayudar a nosotros al manejo de la analgesia en estas patologías que son muy frecuentes, que cada día nos enfrentamos, que tenemos, por ejemplo, pacientes de 96, 98 años, los cuales tienen fracturas de cadera y que se beneficiarían de este tipo de bloqueo para su manejo analgésico. Esa fue mi presentación, espero que haber abordado lo que quería llegar. Gracias. Clever, buena presentación, muy bien. Oye, bueno, tuve un poquito de interferencia en un par de momentos, pero hablaste sobre concentraciones y volúmenes. Sobre volumen de anestésicos, como decía, en el NISOR está descrito que es de 10 a 12 ml, sin embargo, en otro paper que encontré hablaban de que se podía utilizar hasta 20, de 15 a 20 ml de volumen. En la concentración hablaban de bupivacaína de 0.5. ¿De cuánto la concentración de cuánto se te cortó ahí? Al 0.5%. No, yo creo que tengo mala señal, no te escuché. ¿Concentración de cuánto? Al 0.5. ¿Te aseguro que es 0.5%, 20 ml igual? O sea, digo. Al 0.5, 20 ml, 100 miligramos de UPI de una vez, ¿cierto? Eso es lo que estaba descrito, aunque hablaban de que eh, mencionaban de 12 ml, con 12 ml era suficiente. Bueno, yo la verdad nunca lo he ocupado con bupi al 0.5%, lo he ocupado con bupi al 0.1% y con volúmenes de 20 ml. Bien o mal tú tienes que hacer una hidrodisección por debajo del tendón del psoas y tienes que llegar a bañar, digamos, los tres nervios que cubre este bloqueo. En comparación, para los más grandes, para Mirko y para la Cris, este bloqueo, ¿contra quién se compara en cuanto al manejo del dolor para fracturas intracapsulares? Podría ser con Faciliaca en términos de analgesia Muy postoperatoria. bien. Muy bien, el fasciaca, ¿cierto? El tema del fasciaca, pues como su nombre lo indica, es un bloqueo de fascia, ¿cierto? Que ocupa demasiado volumen, ¿ya? Y demasiada masa de droga, son 30, 40 ml. Sin embargo, hay hospitales donde eran caderas solamente con ese bloqueo, pero tienen el tema de que tiene un componente motor bastante significativo, ¿ya? Y... ¿sí? Y justamente había leído un artículo que publicaron, que hicieron un estudio en Bélgica. No fue tan significativo, no fueron tantos pacientes, no lo agregué por eso, pero hablaban de la combinación del PEN más un bloqueo de fase ilíaca, combinando ambos. Y eso podría disminuir un poco el volumen que se usaba, tuvo una buena aceptación. Sin embargo, de todas maneras produjo bloqueo motor, que fue lo que más perjudicó en ese caso. Sin embargo, lo están haciendo mucho la combinación de ambos bloqueos. Y el bloqueo de fase ilíaca, la contra que tiene es que no va a llegar al nervio obturador accesorio, que igual da un del 10 al 30% de inervación, y por eso la analgesia podría fallar un poco. Claro, claro, claro. Es mucho mejor y digamos que abarca más este tercer cuadrante de la cadera cuando tú haces el PENC que cuando tú haces el fasciaca, ¿cierto? Y como te digo, bueno,
Yo nunca he visto la mezcla de los dos, buen paper, tocaría verlo, pero lo que sí es cierto es que como todo bloqueo de fascia, tú tienes que hacer, tienes que hidrodisecar con volumen, ¿ya? Entonces ahí te puedes estar arriesgando seriamente a alcanzar las dosis tóxicas, ¿ya? ¿Con qué otro bloqueo se podría comparar? No sé, Mirko, ¿sabes algo? Bloqueo femoral, como comentaba el Clever. Claro, sería el bloqueo femoral, que digamos es el bloqueo, digamos, eh, como el menos bueno, por Caballito de decirlo. batalla. ¿Cómo? No, como el caballito de batalla, pienso. Sí, 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 ¿me entiendes? Es como sí, como el caballito de batalla. No es el que da la mejor analgesia, produce bloqueo motor, eh, y te falta una buena cantidad de dermatomas y de osteotomas por cubrir. Así que eso es importante saberlo. ¿Listo? Bien, listo. Yo creo que estuvo bueno, estuvieron muy buenas las presentaciones. Henry, ¿algo que tú quieras complementar del PENC? No, no, creo que lo dijo bien el Clever, creo que es un bloqueo, bueno, al menos chuta, depende bastante, como te dije, el uso de los bloqueos, como ya se ha referido anteriormente, depende harto del cirujano, del abordaje que hace. Por ejemplo, acá en la Santa María nosotros no ocupamos, no hacemos ningún bloqueo, porque el cirujano lo que hace es infiltrar la cápsula articular. Entonces acá no se hace más que poner una espinal, sedación y listo. Ya, así que, pero igual es bueno que se sepa, que lo sepan manejar, que sepan que es un bloqueo que es muy útil en los pacientes cuando van a hacer una cirugía, en este caso de cadera. Eso, pero muy bien, Clever. Y, y tú encuentras que los outcomes perioperatorios en cuanto al manejo del dolor, el registro de EVA posoperatorio, es bueno, porque yo personalmente encuentro que, claro, la kine, en algunos centros cuando en la mañana hacen la cirugía y los infiltran a veces, por ejemplo, bueno, no tanto en cadera, pero sí en rodilla, en la tarde ya están haciendo la kine. Pero el dolor no me parece que quede tan bien cubierto. Bueno, no sé cuál es tu experiencia. Bueno, y lo otro es que seamos sensatos, mis amigos, mucho de dosis máximas como que no manejan. Entonces ellos para todo es la misma dosis, sin importar comorbilidades del paciente, riesgo del AST. No, No sé si me escuchas, Diego, pero se te cortó la última parte. ¿Me escuchas? ahí te escucho. ¿Ahí se me escucha bien a mí? Sí, se entrecortó un poco, pero mira, la experiencia que yo tengo con cirugía de cadera en relación al hospital es que todos los pacientes que se hacen en la clínica, que nosotros no ocupamos ningún bloqueo, salen sin dolor y se van sin dolor. O sea, realmente el bloqueo de la cápsula articular que hace el cirujano es extremadamente bueno, que incluso lo dejamos con una infusión de analgesia, dependiendo de la antecedente médico del paciente, muchas veces solo con metamisol, y nunca han requerido analgesia de rescate. O sea, es algo que está más que probado, y es más, te digo, no tienes necesidad de hacer absolutamente nada más, y nosotros acá en la Santa no hacemos ningún bloqueo, más que solo el espinal. No tienes necesidad de nada más. Ya. Bueno, eh, Pero instituciones claramente, Diego, claro, diferentes. claramente, Diego, tiene que ver con el abordaje y lo que hace, en este caso, el cirujano. Ojo, que eso es algo que igual también marca la diferencia entre procedimiento y procedimiento, entre cómo debes manejar tu analgesia. La verdad que varía entre centro y centro, ¿ya? Sí, Entre instituciones, centro claro. y centro y varía mucho. Entonces yo creo que tiene que ver con la técnica que utiliza bastante el cirujano. Ojo.
¿ya? Yo creo que por ahí va. Por ejemplo, hemos conversado este tema. El manguito rotador en la Santa le dejamos un catéter interescalénico con infusión continua de bupivacaína por bomba elastomérica. En el hospital se hace un One shot. bloqueo único, ¿entiendes? Y andan bien, ¿ya? Entonces, si me dices, puchica, la verdad que yo tranquilamente en la Santa María quizás le puedo dar hacer un one shot, pero no sé en qué varía la técnica quirúrgica entre el cirujano que opera en Rancagua y entre el cirujano de la Santa María. Hay algo quizás que es distinto, lo cual haga que el paciente requiera un catéter continuo, y otra cosa también el setting de pacientes que se maneja acá. Sí, sí, probablemente. Bueno, y hay instituciones que ya tienen protocolos establecidos y digamos que salir de ahí es bastante más complicado, pero bueno, bien. Bien, perfecto. Listo, bueno muchachos, perfecto, muy buenas presentaciones, Chris, Agustín, Octavio, Clever, buenas presentaciones, muy muy buenas. Y esto por supuesto estará en el monetizado canal de YouTube que va a tener y a disfrutar próximamente Clever. Así que muchachos, éxitos totales y que tengan muy buena noche. Chao a todos, que estén bien. Chau. Chao. Chao, gracias.